Bueno, entonces continuando con las patologías obstructivas y restrictivas, ahorita vamos a revisar qué se hace en las situaciones donde la espirometría que se le realiza al paciente que se sospecha de asma, de enfisema o de bronquitis crónica, o sea, que se sospecha de POC, pero la espirometría sale normal. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, solo como breve recordatorio, el objetivo número uno de la espirometría, más bien el resultado que nos va a arrojar la espirometría, es este índice o este ratio de FB1, FEB1 o FBC. El valor tiene que salir de 0.7 hacia adelante y ese 0.7 lo multiplicamos por 100 y ese va a ser el valor en cuanto a porcentaje de la función del pulmón. Por ejemplo, aquí reportan un índice de 80.4, o sea, ¿qué quiere decir? Que en la espirometría arrojó el valor de 0.84, lo multiplicaron por 100 y este 80.4 equivale a la fuerza, bueno, a la función que tiene el pulmón, ¿no? Ok, bien. Recuerden que el primer valor, el valor que está en la izquierda, se le conoce como la fuerza, el volumen de la fuerza expirado, ¿ok? En un segundo. Se le pide al paciente que sople y eso es lo que va a registrar. Y la otra es la capacidad vital forzada. Esta capacidad, recuerden que las capacidades son la suma de los volúmenes. Recuerden que hay 4 volúmenes en el pulmón. Tenemos los primeros 3, que es el volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Esos 3 volúmenes, cuando se suman, obtenemos esta capacidad, que es la capacidad vital forzada. Pero cuando sumamos la, el volumen residual, que es el que queda restante a pesar de una expiración forzada, cuando se suma ese cuarto volumen, se obtiene algo que se llama capacidad total pulmonar, que eso no se puede medir con una espirometría, sino con una pletismografía. Bueno, entonces, estas curvas que observan aquí, pues, por ejemplo, la curva que ven aquí, de este lado a la izquierda y este lado a la derecha, el de la derecha no es la espirometría, ¿ok? Pero la curva que registra la espirometría, así es como se ve, el que se ve del lado izquierdo. Vemos cómo sale la fuerza de, bueno, la eyección de volumen en un segundo y el resto del volumen que está de este lado va a dar, cuando suma, se va a obtener la fuerza vital. Y de este lado, del lado derecho, en esta curva, podemos observar cuánto es el volumen que ingresa, o sea, durante la inspiración y cuánto es el volumen que expira eh, el paciente. Bueno, en este caso, vamos a observar que el volumen que alcanza a obtener este pulmón va de 2 a 4 litros, ¿ok? O sea, puede llenar hasta 2.000 litros o 4.000 litros. Entonces, en la imagen que ven acá a la derecha, no se puede observar en la espirometría, pero el que sí se observa es el que se encuentra del lado izquierdo, que ya lo hemos estado comentando. ¿Cómo se diferencia una enfermedad pulmonar obstructiva a comparación de una restrictiva? Bueno, pues en las obstructivas, cuando mencionamos obstructivas, nos referimos a todos los tipos de POC. Recuerden que en las patologías de POC, el problema es que salga aire. ¿Por qué? Porque la vía está obstruida. En las restrictivas, el problema no es que salga o entre aire, sino que el pulmón le cabe menos. Entonces, la capacidad vital en un paciente con patología tipo restrictiva, pues va a estar disminuida. Aquí lo van a encontrar normal en las obstructivas, pero cuando suman el volumen residual, va a cambiar. El volumen, la capacidad de TLC o la capacidad total pulmonar va a aumentar. Y claro, el índice o el ratio de FEB1 y FBC va a estar por debajo de 0.7, o sea que va a funcionar menos del 70% en una patología obstructiva. ¿Sale? Bueno,
Y lo que tenemos aquí son básicamente radiografías. Por ejemplo, en la imagen A, que está a la izquierda, es un paciente que está normal. Y en la de B, la imagen de la derecha, podemos observar cómo la caja torácica muestra una imagen más radiolúcida a comparación a la de este lado. ¿Ok? Es muy característico que el paciente que tenga una patología de origen obstructiva, pues se van a ver imágenes tipo radiolúcidas, o sea, se vea muy oscura la radiografía. Bueno, en este caso la caja torácica. Y lo otro característico que también hemos estado comentando durante las clases es que hay un aplanamiento del diafragma, ¿no? Eso se debe a que el pulmón está aplastando al diafragma. ¿Por qué? Porque está lleno de aire, está obstruido. Bueno, ¿y qué pasa con los pacientes con EPOC? Pues la causa número uno de 10 pacientes que ustedes se encuentran en la calle y le preguntan, bueno, ellos tienen diagnóstico de EPOC ya confirmado y le preguntan si fumó alguna vez, 9 de ellos va a referir que sí fuman, ¿no? O que fumaron alguna vez. Entonces, es muy frecuente que EPOC sea ocasionado por tabaquismo, pero no es la única causa. Hay otras enfermedades en donde puede aparecer EPOC sin la necesidad de haber fumado. Como lo comenté alguna vez, una mutación genética, eh, como en este caso puede ser la fibrosis quística. ¿Ok? Recuerden que la fibrosis quística no es lo mismo que la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sale? La fibrosis quística da EPOC, pero la fibrosis pulmonar idiopática o la fibrosis pulmonar, así como tal, da una patología tipo restrictiva. Cuidado con los nombres. Entonces recuerden que en las patologías obstructivas, la causa número uno va a ser por tabaquismo. Entonces, lean en la historia clínica, en la parte de la historia clínica va a decir que el paciente fuma o no fuma. ¿Ok? El problema va a ser siempre el mismo, no importa qué tipo de EPOC sea. El problema no es que entre aire. Bueno, a la larga, obviamente va a entrar menos aire. El paciente, claro que va a hipoventilar. ¿Por qué? Porque si hiperventila va a retener más CO2. ¿Por qué? Porque la vía está obstruida, no sale aire. ¿Ok? Ojo aquí. En esta parte, en este apartado, yo comento que el tabaquismo está asociado al cáncer de pulmón. No necesariamente por fumar te dará EPOC, pero por fumar sí va a asociarse más a que ocurra cáncer de pulmón. Y el hecho de tener cáncer de pulmón no significa que la persona tiene EPOC. O sea, son patologías completamente diferentes. ¿Ok? Una cosa es EPOC y una cosa es cáncer de pulmón. Pero ambos están asociados al tabaquismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente que fuma o puede tener una de dos, EPOC o cáncer de pulmón, ¿no? Obviamente también depende de la predisposición genética y el factor hereditario. En resumen, las patologías los diagnósticos de POC que se confirman a través de la espirometría, que la espirometría es una pueda completamente funcionar. Hay diferentes métodos para obtener la espirometría. No, pero la mayoría, más bien, todas las pruebas que se realizan con espirometría, me refiero en cuanto a técnica. Por ejemplo, eh, ahorita lo vamos a comentar. Por ejemplo, la espirometría se le puede hacer a un paciente con asma. Bueno, que nosotros escuchamos de asma, pero la espirometría salió completamente normal. Bueno, en este caso, si salió normal y se lo repites por una segunda ocasión y tú sigues sospechando de asma y el paciente sale con una espirometría completamente normal, o sea, quiere decir que el FB1 y el FB se sale por arriba de 0.7, pero el paciente tiene los criterios para asma, podemos hacer pruebas de, por así decirlo, pruebas de broncoprovocación. Entonces, lo que hacemos es básicamente en el laboratorio provocar asma en el paciente y verlo en la espirometría. Por lo general, en este tipo de situaciones son pacientes que llevan mucho tiempo con los síntomas y ellos mejoran y a veces cuando llegan a la consulta están asintomáticos y por eso no tienen el patrón obstructivo. Pero por eso mismo, la prueba broncoprovocación, como dice su nombre, es provocar que el bronquio en este caso se constriña, provocar una broncoconstricción y obstruir la vía. Entonces,
como se pueden dar cuenta, esa es otra forma de hacer la espirometría. Si el paciente está sintomático, podemos provocarlo, pero no todos los pacientes le vamos a provocar o le vamos a hacer ese test. Solo los pacientes que nosotros sospechamos de asma. La otra es que el paciente, por ejemplo, es como la antigüita, si no tenemos espirometría y estamos lejos de la ciudad y no contamos con un espirómetro o no lo contamos de forma accesible, la otra manera es solicitarle al paciente que realice una caminata durante 6 minutos, pero eso es una prueba completamente riesgosa. ¿Por qué? Porque si estás en un lugar lejos de la ciudad, pues va a ser sumamente difícil darle tratamiento y darle seguimiento, claro. Pero si recuerdan, los pacientes que tienen EPOC es muy característico que durante la exploración física el tórax se vea pues abombado o abotagado. Entonces, cuando regrese el paciente de la caminata de 6 minutos, pues el paciente va a estar completamente abotagado y le pide una radiografía, se va a ver completamente oscura. ¿Por qué? Porque está atrapado de aire, lleno de CO2. Entonces, hay muchas maneras como, por así decirlo, de poder orientarnos a los diagnósticos, pero realmente el que más nos va a ayudar es la espirometría. GOLD es un acrónimo con relación a las patologías obstructivas. Es una guía internacional que año con año se actualiza para, mar para así marcar qué tratamiento se le tienen que dar o qué pruebas se le tienen que dar a los pacientes con EPOC. Por ejemplo, no nada más está la guía GOLD, está la guía GINA y entre muchas otras, ¿no? La mayoría de las enfermedades de este tipo tienen como una guía internacional en donde la mayoría de los países tratan igualmente con el mismo medicamento y hacen las mismas pruebas a los mismos pacientes, ¿no? Entonces, lo que hace GOLD es como clasificarlo dependiendo el rango de la espirometría que va a tener el paciente. Por eso les digo que la espirometría no nos sirve para hacer diagnóstico, sino que también, aparte de ayudar a hacer seguimiento, ayuda también a saber qué tan obstruido, entre comillas, esté, ¿no? O sea, qué tan severo está la enfermedad con relación al asma. Pero eso lo vamos a profundizar un poco más cuando lleguemos a la parte del tratamiento. Durante las clases les había comentado que en este módulo casi todos los pacientes van a tener, la mayoría de los pacientes o tienen dificultad para respirar, que es disnea, y la otra es tos. Hasta una faringitis te puede dar una tos, una sinusitis te puede dar una tos, tuberculosis te da tos, COVID-19 te da tos, neumonías te dan tos, EPOC te da tos, asma tiene tos, bronquitis tiene tos, enfisema tiene tos, casi todas las enfermedades tienen tos, ¿no? Pero realmente el que nos va a ayudar a determinar qué puede ser, qué no puede ser, es la espirometría, porque la espirometría te va a decir si está obstruido o no la vía aérea, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, pues es muy característico que las patologías que predominan son asma, enfisema pulmonar y la otra es bronquitis crónica y ambas están relacionadas a la exposición del tabaquismo. Entonces, el paciente que tosa y la parte tiene antecedentes de tabaquismo, sin importar si sea pasivo o activo, y tiene tos y tiene dificultad para respirar, pues en ese paciente hay que pedirle una espirometría, ¿no? Ese sería como el mejor candidato, ¿sale? Pero de nada sirve pedirle una espirometría a un paciente que tiene una gripe, un cuadro gripal ahorita y tiene tos seca, y sabemos que en una semana o 10 días o a lo mucho 2 semanas se la va a quitar. Entonces la espirometría pues no será pues una buena indicación. ¿Se lo pueden hacer? Claro, se lo pueden hacer, pero realmente pues no serviría, porque el objetivo de la espirometría es buscar patologías tipo obstructivas, que la mayoría se asocian al tabaquismo, ¿no? A la historia clínica, al historial, perdón, del tabaquismo, ¿sale? Y, por ejemplo, un paciente obeso, pues también se le puede realizar la espirometría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el paciente obeso va a tener una patología tipo restrictiva, no obstructiva, claro. Pero el paciente obeso también puede tener asma y puede tener patología tipo obstructiva. Entonces, pues tiene como que encajar todos los datos para saber cuándo pedir una espirometría, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante.